Esta es la traducción íntegra al español de la historia, manteniendo el estilo narrativo y la atmósfera de suspense de ambos universos. El sueño de Derry. Cuando el caos se encuentra con la pesadilla. Derry, Maine, siempre había sido un pueblo que dormía mal. Dormía con un ojo abierto, sobresaltándose ante el más mínimo ruido. Dormía con sus sueños fragmentados, en trozos cortos y desagradables. Pasillos oscuros, pasos húmedos, algo respirando justo fuera de la vista. Los padres se despertaban a las 3 de la mañana sin saber por qué. Los niños aprendían pronto que nunca se debe confiar en los armarios y que los desagües hacían sonidos que no deberían. Así había sido siempre, hasta la noche en que los sueños se detuvieron. Sucedió en silencio, como ocurren las cosas más importantes en Derry. Sin gritos, sin sangre, sin globos rojos flotando en los sumideros. Solo sueño. Un sueño profundo y espeso, como hundirse en lodo tibio. Las primeras en notar el cambio fueron las enfermeras del Hospital Memorial de Derry. Los niños dejaron de llegar con terrores nocturnos. El ala de pediatría, antes un lugar de padres agotados y cuerpecitos temblorosos, se volvió extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Los niños dormían toda la noche sin sedantes. No lloraban mientras dormían. No se agitaban, ni susurraban, ni gritaban. Simplemente dormían. Al principio, los padres estaban agradecidos. Dios sabe que necesitaban el descanso. En un pueblo como Derry, el agotamiento era algo heredado, transmitido como los dientes defectuosos o la presión arterial alta. Así que cuando los niños empezaron a dormir 8, 9, 10 horas ininterrumpidas, la gente sonreía y decía cosas como, tal vez finalmente lo están superando, o los niños cambian. Pero Derry había aprendido una y otra vez que el cambio rara vez era amable. Los sueños no desaparecieron de golpe, se hicieron más tenues, se desvanecieron, se volvieron distantes, como estaciones de radio perdiendo la señal. Algunos niños lo describían por las mañanas, entornando los ojos sobre sus cuencos de cereales. No soñé nada, dijo Emily Grafton, de 7 años, un martes, con voz más confundida que asustada. Su madre rió. Eso es bueno, cariño. Emily frunció el ceño. Creo que sí, pero se sentía vacío. Su padre levantó la vista de su café, sintiendo un breve escalofrío recorriendo su columna sin razón aparente. ¿Vacío cómo? Emily se encogió de hombros. Como cuando se apaga la televisión, pero todavía puedes oír el zumbido. Él no le dio importancia. Tenía facturas en las que pensar. El tejado aún goteaba. Y ya no había payasos en los desagües, ¿verdad? No se habían ido ya. Mike Hanlon lo sintió antes de comprenderlo. Ya era mayor. Su cabello se había raleado, volviéndose mayormente gris, y sus articulaciones le dolían de formas que los pronósticos del tiempo no podían explicar. Pero Derry nunca había dejado de hablarle. Le susurraba a través de periódicos viejos, de fotografías olvidadas, de los espacios entre las frases de libros que ya nadie pedía prestados. Y ahora le susurraba a través del silencio. Mike estaba sentado solo en la biblioteca pública de Derry una tarde, rodeado de recortes amarillentos y el olor familiar a polvo y pegamento. El edificio crujía como siempre, pero algo faltaba en el sonido. El zumbido de fondo del pavor, bajo, constante, casi reconfortante en su previsibilidad, se había esfumado. Cerró los ojos. Durante décadas, sus sueños habían sido complicados, fragmentados, atormentados por caras y lugares, y un payaso que no era realmente un payaso. Había aprendido a vivir con eso, a catalogarlo, a ponerle nombre. Pero en las últimas 3 noches, nada. Sin sueños, sin recuerdos. Solo negrura, suave y sin perturbaciones. A Mike no le gustaba. Se levantó y caminó hacia la sección infantil. Los estantes estaban limpios, ordenados, agresivamente alegres. Demasiados animales de caricatura sonrientes. Demasiados colores brillantes esforzándose demasiado. Recogió un dibujo hecho con ceras que alguien había dejado en una mesa, claramente reciente. Mostraba una casa, un sol, figuras de palitos tomadas de la mano, sin rostros. Mike tragó saliva. Afuera,
La noche se asentó sobre Derry como un suspiro contenido. Algo bajo el pueblo se agitó. Había estado descansando, sanando, regenerándose de la manera en que lo hacen las cosas antiguas, no a través de la bondad o la misericordia, sino a través de ciclos. Hambre, sueño, hambre de nuevo. Aún no tocaba alimentarse. Lo sabía. 27 años no eran una sugerencia, eran una ley. Un ritmo escrito en los huesos de la realidad. Pero algo iba mal. El miedo sabía ralo, diluido. Se extendió hacia afuera, a través de las venas del pueblo, por desagües y sótanos y los espacios huecos dentro de las paredes. Rozó a los niños que dormían y retrocedió. Eran inalcanzables. Sus mentes estaban selladas, envueltas en una profundidad de sueño que no reconocía. Lo que alguna vez fue llamado Pennywise, el payaso bailarín, no entendía el sueño como lo hacían los humanos. Entendía el miedo, la anticipación, el delicioso momento tembloroso antes de un grito. Pero esto no era miedo. Esto era ausencia. En lo más profundo del subsuelo, en una cámara que ningún mapa había marcado jamás, unas luces naranjas parpadearon con incertidumbre. Por primera vez en siglos, eso sintió algo peligrosamente parecido a la confusión. Y bajo eso, algo peor. Competencia. La primera muerte llegó un viernes. Jacob Torres, de 9 años, no se despertó. Sus padres lo encontraron exactamente como lo habían dejado la noche anterior. Arropado, respirando superficialmente. Pacífico. Demasiado pacífico. La autopsia no encontró nada. Sin traumas, sin toxinas, sin defectos congénitos. Su cerebro mostraba patrones inusuales, planos, casi inquietantemente uniformes, pero ningún médico pudo explicar qué significaba aquello. Se usó la palabra coma. Luego fue descartada silenciosamente. Los ojos de Jacob estaban abiertos. Eso fue lo que más inquietó al forense. Estaban abiertos, vidriosos, mirando algo que solo él podía ver, o que había visto. El pueblo guardó luto a su manera muda e incómoda. Derry era bueno en eso. Flores, tarjetas, guisos que nadie comía realmente. La gente susurraba las mismas viejas frases de consuelo. A veces los niños mueren. Es trágico, pero raro. No le busques el significado. Mike sí le buscó el significado. Esa noche sacó un viejo cuaderno, uno que había jurado no volver a abrir. La cubierta estaba agrietada, las páginas quebradizas por el tiempo. Nombres lo llenaban, fechas, patrones, y ahora, un nuevo encabezado. El sueño. Escribió hasta el amanecer. No fue el hambre lo que atrajo a Freddy Krueger de vuelta. El hambre implicaba necesidad. Esto era irritación. Había estado flotando, medio consciente, en las aguas estancadas del mundo de los sueños cuando algo cambió. Los sueños, su patio de recreo, su coto de casa, habían empezado a desvanecerse. No a retorcerse, no a mutar. A desvanecerse. Sin gritos, sin huidas, sin diversión, solo puertas cerrándose. A Freddy no le gustaban las puertas cerradas. Lo notó primero en los suburbios de Ohio, luego en Illinois, luego más al este. Bolsas de sueño volviéndose densas e inalcanzables, como hielo negro. Niños escapándose de él, sin despertar gritando, sin despertar en absoluto. Alguien más estaba jugando en su caja de arena. Eso era inaceptable. Freddy siguió la ausencia como un tiburón sigue la sangre, solo que esto era más frío, más muerto. Lo guió a través de capas de sueño, a través de pesadillas medio olvidadas y paisajes oníricos abandonados, hasta que llegó a un lugar que apestaba a óxido, aguas residuales y miedo rancio. Derry, Maine. Freddy sonrió, el metal raspando suavemente contra sí mismo mientras flexionaba los dedos. Bueno, dijo la oscuridad. ¿No es esto un circo? Un globo rojo flotó a su lado en el sueño, lento y perezoso. Freddy dejó de sonreír. Esa noche, Megan Walsh, de 12 años, soñó por primera vez en semanas. Estaba en un pasillo que se estiraba demasiado y se doblaba en ángulos erróneos. El papel pintado se pelaba como piel muerta. Las tuberías traqueteaban tras las paredes. Una risa resonó. ¿Me extrañaste, niña?
Freddy salió de las sombras, con el sombrero ladeado, la sonrisa amplia y húmeda. Megan gritó, y en algún lugar profundo bajo Derry, algo más gritó también. Porque por primera vez en su existencia milenaria, Pennywise sintió miedo, no de la niña, sino de la cosa que la había seguido a la oscuridad. Megan Walsh despertó gritando. Eso solo fue suficiente para que su madre llegara tropezando por el pasillo, con el corazón martillando y el cabello revuelto, formulando oraciones en las que ya no creía. Pero no fue el grito lo que la hizo detenerse en seco en el umbral. Fue la risa. Megan estaba sentada erguida en la cama, aferrada a las mantas, con lágrimas surcando su rostro. Su pecho subía y bajaba, como si hubiera corrido kilómetros. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en algo que no estaba allí. Y ella también se reía. No era una risa de niña, no era alivio, no era histeria. Era aguda, rota, errónea. No vi, jadeó Megan. Vi al hombre de los cuchillos. Su madre la agarró por los hombros. Cariño, calma, estaba soñando. No, dijo Megan, sacudiendo la cabeza violentamente. No lo estaba. Había vuelto. Esa palabra cayó con un peso sordo y nauseabundo. Mike Hanlon llegó a la casa de los Walsh antes del amanecer. Escuchó en silencio mientras Megan hablaba, tomando notas que fingía no tomar. Pasillo, tuberías, hombre riendo, dedos de metal. ¿Qué quería?, preguntó Mike con suavidad. Megan tragó saliva. Quería que tuviera miedo. La pluma de Mike se detuvo. ¿Y lo tuviste? Ella vaciló. Sí, al principio. Entonces, ¿qué cambió? La mirada de Megan se desvió a la esquina de la habitación, donde las sombras se acumulaban más de lo debido. Había algo más, dijo ella, observándolo a él. Mike sintió la presión familiar detrás de los ojos, en dolor de cabeza de advertencia que había aprendido a nunca ignorar. ¿Qué aspecto tenía? Megan sacudió la cabeza. No lo tenía, no al principio. Se sentía como cuando sabes que alguien está sonriendo a tus espaldas. Fue entonces cuando la luz parpadeó, solo una vez. Mike cerró su cuaderno. Freddy Krueger no se retiró. Acechó. Los corredores oníricos de Derry lo fascinaban. No eran como otros lugares, demasiado viejos, con demasiadas capas. El miedo aquí tenía historia, textura. Freddy podía saborearlo, metálico y dulce. Pero algo había estado alimentándose mucho antes de que él llegara, y no le gustaba. Sentía que lo observaban, no cazando, esperando. «Vamos, payaso», masculló Freddy mientras arrastraba sus cuchillas por una pared de ladrillo que no existía un segundo antes. Saltaron chispas, iluminando brevemente dibujos de tiza borrosos en el mortero. Arte infantil. Círculos, figuras de palitos, lobos. Una rejilla de alcantarilla se abrió bostezando al final del sueño. Freddy se acercó. El aire se espesó. Entonces, el globo flotó hacia arriba. Rojo, brillante, perfecto. Freddy resopló, tierno. El payaso emergió lentamente, desplegándose de la oscuridad como un chiste contado demasiadas veces. Cara blanca, sonrisa pintada, ojos como canicas pulidas que reflejaban a Freddy de vuelta a sí mismo. «Hola», dijo Pennywise, con voz melodiosa, casi cortés. «Tú no perteneces aquí». Freddy ladeó la cabeza. «Qué gracioso. Estaba pensando lo mismo de ti». El mundo tembló. Esto no era un sueño reaccionando al miedo. Era un territorio reaccionando a un intruso. «Tú asustas a los niños», dijo Pennywise. «Yo me los como». Freddy rió. «Amigo, yo fileteo sus almas. Tú solo juegas a los disfraces». Pennywise sonrió más ampliamente. Y por primera vez, Freddy notó algo extraño. El payaso no estaba buscando el miedo. Lo estaba estudiando. «Eres ruidoso», dijo Pennywise. «Sucio. Deja cicatrices». Freddy dio un paso adelante, con las cuchillas a centímetros de la cara del payaso. «Eso se llama artesanía». Pennywise se inclinó. «Y tú solo existes cuando ellos duermen». Las palabras cayeron como una bofetada. La sonrisa de Freddy flaqueó. Pennywise se enderezó. «¿Qué le sucede a una pesadilla?», preguntó suavemente. «Cuando nadie sueña». El pasillo colapsó hacia adentro. Freddy cayó,
y despertó. Se incorporó de golpe en las ruinas de una casa abandonada a las afueras de Derry, con el pecho agitado y sus garras humeando débilmente. Eso nunca había pasado antes. «Vale», dijo Freddy con voz ronca. «Ahora sí que estoy cabreado». Y la ala de coma se llenó para el domingo. Niños, adolescentes, unos pocos adultos agotados, todos durmiendo, todos inalcanzables. Los electroencefalogramas mostraron una actividad que no coincidía con ningún ciclo de sueño conocido. Los médicos susurraban sobre nuevos síndromes, sobre causas ambientales, sobre histeria colectiva. Mike lo sabía mejor. Lo sentía cuando se acercaba a ellos. Una presión, como estar bajo el agua, como si la gravedad tirara hacia adentro en lugar de hacia abajo. Algo nos retenía, y algo más intentaba entrar a la fuerza. Esa noche, Mike soñó. Empezó de forma bastante normal. La biblioteca, los estantes, el confort familiar del papel viejo. Entonces el olor se filtró. Carne quemada, aceite, óxido. Mike se giró. Freddy estaba entre los estantes, con el sombrero sombreando sus ojos y una sonrisa afilada como cristal roto. «Vaya, hola, bibliotecario», dijo Freddy. «Pareces del tipo que recuerda cosas». Mike no gritó. Nunca lo había hecho. «No perteneces aquí», dijo Mike. La sonrisa de Freddy se ensanchó. «Qué curioso. El payaso tampoco». Las luces explotaron. Las luces de la muerte, Deadlights, se derramaron por el techo, no iluminando, sino revelando. La geometría se retorció. El espacio se peló como papel pintado húmedo. Freddy se tambaleó, sus garras raspando inútilmente el suelo. «¿Qué demonios es eso?», gruñó. Mike no pudo responder. Estaba demasiado ocupado tratando de no volverse loco. Pennywise emergió del resplandor, sin molestarse ya con la forma de payaso. Algo vasto presionaba los bordes del sueño, extremidades doblándose de formas imposibles. «Ahora lo ves», dijo Pennywise. «Este pueblo me sueña a mí». Freddy soltó una risa alta y tensa. «Jaja, sí». «Entonces, ¿por qué está gritando?» Las luces de la muerte parpadearon. Por un breve instante, Pennywise retrocedió. Mike lo vio. Los niños ya no estaban soñando con Pennywise. No estaban soñando con nada. Y la nada estaba ganando. La primera regla se rompió el lunes. Un niño se despertó, gritando. No de miedo, por la sensación de caer. Arañaba el aire, sollozando, gritando sobre escaleras que no terminaban nunca y una risa que resonaba desde abajo. Sobrevivió. Pennywise sintió el desgarro como un cuchillo. Freddy lo sintió como una invitación. Los sueños regresaron inundándolo todo. Caóticos, inestables, superpuestos. Freddy se movía por ellos como un carnicero en un apagón, cortando rápido antes de que las luces pudieran apagarse de nuevo. Pennywise contraatacó tirando con más fuerza, más profundo. Los niños se escurrían del alcance de Freddy, hundiéndose de nuevo en el sueño profundo, más allá de los sueños. Entre ellos, algo nuevo se formó. Un tercer espacio. Ni sueño, ni vigilia. Un lugar donde el miedo no se comportaba como debía. Mike lo llamó el cuarto silencioso. Lo encontró una vez, por accidente, mientras dormía junto a la cama de hospital de un niño. Un espacio en blanco, sin paredes, sin imágenes, solo conciencia, y dos presencias rodeándose mutuamente como tiburones. «Los están matando», susurró Mike a la oscuridad. Pennywise lo ignoró. Freddy no. Profesor», dijo Freddy, con su voz resonando desde la nada. «¿Tienes alguna preferencia?» Mike tragó saliva. «Ambos se equivocan». Freddy rió. «Pennywise no». «¿Qué sucede?», preguntó Mike, «cuando les quitas el miedo a los niños y se lo devuelves roto?» Silencio. Por primera vez, ninguno de los dos monstruos tuvo una respuesta. Se encontraron de nuevo en el cuarto silencioso, sin decorados, sin accesorios, solo ellos. Freddy atacó primero, lanzándose con sus cuchillas brillando. Pasaron a través de Pennywise como si fuera niebla. Pennywise contraatacó, no con dientes o garras, sino con memoria.
Freddy gritó mientras era arrastrado a través de 1000 olores de alcantarilla, 1000 pánicos infantiles, un miedo tan crudo que no admitía bromas. «Eres tosco», dijo Pennywise. «Necesitas la culpa. Yo necesito la creencia». Freddy se retorció. Luego rió a pesar del dolor. «¿Adivina qué, bobo?» Se inclinó hacia él. «Han dejado de creer». El cuarto silencioso se agritó. En algún lugar, un niño despertó llorando. En otro lugar, otro se hundió más profundamente en el sueño. La guerra había comenzado. Y Derry era el campo de batalla. Los adultos empezaron a morir el martes. Fue entonces cuando el pueblo finalmente entró en pánico. Los niños en coma eran una cosa, trágica, horrorosa, pero distante de la forma en que la infancia siempre lo era para la gente que luchaba por pagar hipotecas. ¿Pero los adultos? Se suponía que los adultos estaban a salvo. Los adultos tenían defensas: café, alcohol, racionalidad. Los adultos sabían cómo despertar, excepto que ahora no podían. El primero fue un camionero que se durmió en un semáforo en Main Street y nunca volvió a moverse. Luego, una cajera de supermercado que dio una cabezada durante su descanso y fue encontrada horas después, con los ojos abiertos y la boca congelada a mitad de una palabra. Luego un policía, el oficial Dennis Hargreave, que se durmió en la mesa de su cocina con su pistola reglamentaria aún en la funda. Sin heridas, sin signos de lucha, solo un sueño que fue demasiado lejos. Derry empezó a susurrar de nuevo. No de su forma habitual, baja y secreta, sino abiertamente, en los supermercados, en los sótanos de las iglesias, en los espacios entre las cuidadosas palabras de los presentadores de noticias. La gente dejó de dejar que sus hijos durmieran a siesta. Dejaron de dormir ellos mismos. Las ventas de café se triplicaron. Los estimulantes con receta desaparecieron de los estantes de las farmacias. La gente caminaba por sus casas de noche, viendo el reloj avanzar lentamente, aterrorizados no por las pesadillas, sino por el descanso. Mike Hanlon no había dormido en 48 horas. Estaba sentado en la biblioteca, con los dedos temblorosos mientras pasaba páginas que ya no tenían sentido. Sus notas se habían vuelto caóticas, flechas que no apuntaban a nada, fechas tachadas y reescritas. Este no era el ciclo de Pennywise. No era ningún ciclo conocido. Algo había descolocado el ritmo, y los ritmos importaban. Mike se presionó las palmas contra los ojos y vio, no oscuridad, sino movimiento. Formas deslizándose unas tras otras. Dos presencias masivas rodeando un centro que se encogía. El miedo ya no era la moneda de cambio. Lo era el sueño mismo. Freddy Krueger se estaba adaptando. Siempre lo hacía. Descubrió rápido que los adultos eran más fáciles en ciertos aspectos. Su culpa era más espesa, más rica, con más capas. Matrimonios fallidos, accidentes por conducir ebrios, palabras que desearía no haber dicho. Pero también eran inestables. Sus sueños se fracturaban fácilmente ahora, colapsando en el cuarto silencioso sin previo aviso. Freddy perseguía a una víctima a través de una pesadilla a medio formar, solo para que el escenario se disolviera en nada, sin paredes, sin cielo, sin sonido más que su propia respiración. Y a veces eso ya estaba allí. Pennywise ya no se molestaba con disfraces en estos encuentros. Aparecía como una presión, un peso, una sensación de ser observado desde el interior del propio cráneo. «Eres descuidado», dijo Pennywise durante una de esas colisiones, su voz resonando sin dirección. «Abres agujeros». Freddy gruñó, sus cuchillas cortando el aire vacío. «Tú sofocas todo lo que tocas». «Yo preservo», respondió Pennywise. «Los guardo para más tarde». Freddy se detuvo. Esa palabra le molestó. «Estás acaparando», dijo lentamente. Pennywise no lo negó. «Tienes miedo», continuó Freddy, recuperando su sonrisa, «de que cuando dejen de soñar, tú dejes de existir». El cuarto silencioso pulsó. Por un momento, solo un momento, Freddy sintió algo parecido a la satisfacción. La primera superviviente recordó. Su nombre era Linda King, 42 años, divorciada. Insomne, incluso antes de que todo esto empezara. Volvió gritando sobre escaleras interminables en espiral hacia abajo.
con cada escalón grabado con nombres que reconocía. Su padre, su hermana, el suyo propio. Al fondo, risas, no juguetonas, burlonas. Y luego otra presencia, fría, vasta, paciente. Se estaban peleando. Sollozó Linda ante Mike, apretando su brazo con una fuerza que dejó moratones. «Por mí». «¿Qué pasó?», preguntó Mike. Linda sacudió la cabeza. «Me caí, y cuando golpeé el fondo, desperté». Mike anotó eso. Caer rompe el sueño. Una regla. Las reglas significaban esperanza. Pennywise se retiró más profundamente. Apretó más a los durmientes, llevándolos más allá de los sueños, a una profundidad a la que Freddy no podía llegar fácilmente. El ala de coma se convirtió en su despensa, un almacén silencioso de miedo intacto, esperando a madurar. Pero algo iba mal. El miedo no estaba madurando, se estaba enfriando. Pennywise tocó a un niño dormido y retrocedió. No había anticipación, no había temblor, solo resignación. Miedo sin esperanza, miedo sin imaginación, miedo que sabía a ceniza. Y en algún lugar en la oscuridad de esa comprensión, Pennywise entendió algo terrible. Freddy no era la verdadera amenaza. La verdadera amenaza era el agotamiento. Freddy descubrió la debilidad por accidente. Un adolescente llamado Alex, privado de sueño, tembloroso, cargado de cafeína, colapsó en el pasillo de la escuela y se durmió antes de que nadie pudiera detenerlo. Freddy entró en su sueño sonriendo y se encontró solo, sin escenario, sin víctima, solo el cuarto silencioso y en él Pennywise, más pequeño, comprimido. «Los estás consumiendo», dijo Pennywise. Freddy se encogió de hombros. «No es mi problema». «Estás vaciando el pozo», siseó Pennywise. Freddy se acercó, con los ojos brillantes. Entonces tal vez el pozo se lo merecía. Pennywise atacó no con miedo, sino con el tiempo. Freddy se tambaleó cuando décadas de historia le golpearon de golpe. Calderas oxidadas, pasillos olvidados, niños que habían envejecido y muerto. Por primera vez desde su muerte, Freddy se sintió viejo, gritó. Y en algún lugar de Derry, un niño despertó llorando sangre. Mike soñó de nuevo. No debería haberlo hecho. Estaba demasiado cansado, demasiado alterado, pero el agotamiento ganó. Se encontró de pie en los Barrens. El aire era extraño, plano, sin sonido. Freddy estaba a un lado del claro, con los hombros encorvados y las garras agitándose. Pennywise acechaba al otro, vasto y enroscado. Entre ellos, los durmientes. Filas de ellos, niños, adultos, rostros flojos. «Basta», dijo Mike. Ninguno escuchó. «Están matando al pueblo», gritó Mike. Freddy rió. Pennywise observó. «¿Crees que este lugar te pertenece?», escupió Freddy. «Es solo un comedero». «Es yo», respondió Pennywise. Mike dio un paso adelante. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja, «cuando no queda nada de lo que tener miedo». Silencio. Entonces, Freddy frunció el ceño. Pennywise se tensó. Los durmientes empezaron a cambiar. Sus rostros se suavizaron, en blanco, vacíos, sin miedo, sin culpa, sin sueños. El cuarto silencioso se expandió. Los monstruos se encogieron. Y por primera vez, ambos lo sintieron. No miedo, no dolor, irrelevancia. Pennywise gritó. No en voz alta, en concepto. Se lanzó no contra Freddy, sino contra los durmientes, intentando forzar el miedo de vuelta en ellos. Freddy cortaba salvajemente, desesperado ahora, arrastrando el terror de recuerdos que apenas se sostenían. El cuarto silencioso se agrietó. Mike sintió que su mente se desgarraba. «Se van a borrar a sí mismos», gritó. Freddy se volvió hacia él, con los ojos desorbitados. «Entonces devuélveselos». Mike miró a los durmientes, a Derry, a la larga historia de horrores enterrados. «No», dijo. Se situó en el centro y despertó. En todo Derry, las alarmas sonaron.
Los monitores se dispararon. Los durmientes se agitaron. Algunos despertaron gritando, otros llorando. Algunos no despertaron. Pennywise retrocedió, herido. Freddy tropezó, riendo y tosiendo. El equilibrio había cambiado. Y por primera vez, los monstruos comprendieron. Ya no cazaban solos. Para el miércoles por la noche, Derry ya no fingía que esto era una crisis médica. La gente pronunciaba la palabra maldición en voz alta. En los bares, en la iglesia, en la radio local. Nadie confiaba ya en el sueño. Los padres se sentaban junto a las camas de sus hijos con las lámparas al máximo, susurrando nombres como talismanes. Derry brillaba toda la noche, cada ventana iluminada, como un barco que se niega a hundirse por pura iluminación obstinada. No sirvió de nada. El miedo no se podía forzar. Mike Hanlon estaba fuera del hospital a medianoche. Se sentía vacío. Fuera lo que había hecho en el cuarto silencioso, había cambiado la forma de las cosas. Los durmientes despertaban, pero el pueblo seguía enfermo. Y en algún lugar bajo la superficie, 2 depredadores antiguos se estaban desangrando en el territorio del otro. Pennywise sufría. No un dolor físico. El dolor era una palabra demasiado pequeña, sino una contracción. Su conciencia, antes extendida por Derry como moho en paredes húmedas, había empezado a retraerse. Las casas ya no susurraban automáticamente. Y lo peor de todo, los niños soñaban de nuevo, pero no con eso. Soñaban con caer, con pasillos interminables, con ser perseguidos por algo que reía. Freddy, los estás envenenando, dijo Pennywise mientras el espacio onírico se sacudía. Haces que el miedo colapse demasiado rápido. Freddy se apoyó en una taquilla escolar a medio formar. Y tú haces que se pudra. Pennywise cambió de forma, parpadeando entre payaso, araña y algo sin nombre. Yo pertenezco aquí. Freddy rió. Ese es tu problema. Pennywise lo sintió entonces, con certeza. Freddy Krueger podía irse. No estaba atado a Derry, ni a un ciclo, ni a la geografía. Los sueños seguían a la gente. La gente se mudaba. Pennywise no se movía. El pueblo era su ancla, y las anclas, una vez expuestas, podían cortarse. Freddy tomó su decisión esa noche. Dejó de cazar al azar. En su lugar, se centró en los agotados, los que hacían vigilia, los padres que daban cabezadas, los policías en los cruces. Fue a por los guardianes. Cada muerte desgarraba la frontera entre el sueño y la vigilia, inundando el cuarto silencioso con pesadillas dentadas e inhables. A Freddy no le importaba si duraban. Necesitaba ruido, pánico. Necesitaba que el pueblo tuviera miedo otra vez. Y funcionó. Los gritos regresaron. Derry se recordó a sí mismo. Pennywise sintió el aumento del miedo y retrocedió. Estaba mal ahora. Demasiado afilado. Demasiado personal. Los estás rompiendo, siseó Pennywise. Freddy limpió sus cuchillas en su jersey. Eso es el miedo, colega. Mike comprendió el cambio cuando murió la primera enfermera. Se durmió de pie en la UCI. Su sueño estalló con tanta violencia que otros 3 pacientes murieron en el acto. Mike se sentó con su cuerpo después. Estaba despierta, susurró. Lo estaba intentando. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Ninguno de los 2 monstruos podía ganar, pero uno de ellos podía perder. Y si Pennywise perdía, Derry finalmente moriría. No en sangre, sino en silencio. Pennywise descendió más profundo que nunca. Se retrajo, despojándose de disfraces, comprimiéndose. Si el miedo debía restaurarse, se haría adecuadamente, ritualmente. Pennywise empezó a soñar. No como sueñan los humanos, sino como sueñan los lugares. La historia del pueblo se desenrolló hacia atrás. Incendios, linchamientos, inundaciones. Los sueños se volvieron comunitarios. La gente soñaba el mismo sueño. Un desfile. Globos rojos, música distorsionada. Y en el centro, el payaso. Entero de nuevo, hambriento de nuevo. Freddy llegó tarde y furioso. Cortó el sueño compartido como una motosierra a través de la carne. «No vas a reiniciar el tablero», rugió. Pennywise se giró. Esta vez, no sonrió.
Querías miedo, dijo. Ahora te ahogarás en él. Las luces de la muerte se encendieron. Freddy gritó mientras la geometría colapsaba. Se arañó a sí mismo, arrancando trozos de culpa, rabia y risa. Pero Freddy no era un niño, y no estaba solo. Se extendió a través del sueño, a través del agotamiento que cubría a Derry como ceniza. Y algo respondió. No el miedo, el odio. Odio adulto, sostenido, silencioso. Se derramó en él. Pennywise flaqueó. Por primera vez en su existencia, el miedo que invocaba no obedecía. Mike sintió el suelo temblar. Las luces de la biblioteca estallaron. Se obligó a entrar en el cuarto silencioso por última vez. Los encontró entrelazados, payaso y pesadilla, desgarrándose con conceptos en lugar de garras. No pueden quedarse los dos, dijo Mike. Freddy rió, roto y maníaco. No planeo hacerlo. Pennywise miró a Mike. Por un momento, algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos alienígenas. Este pueblo, dijo Pennywise suavemente, me necesita. Mike sacudió la cabeza. Necesita un monstruo al que pueda sobrevivir. Las luces de la muerte se atenuaron. Freddy lo sintió. Su sonrisa regresó. Bueno, dijo, supongo que esta es mi señal. Se soltó. El odio se drenó. El sueño se fracturó. Freddy fue lanzado hacia afuera, girando a través del sueño colapsado, con su risa resonando mientras caía. De vuelta al mundo exterior. Se había ido. El cuarto silencioso implosionó. Y el amanecer llegó lentamente. Los durmientes despertaron. El pueblo respiró de nuevo. En lo más profundo del subsuelo, Pennywise se retiró, más pequeño que antes, herido, disminuido, aún vivo, aún atado. Mike se quedó bajo la luz de la mañana. Sabía la verdad. Pennywise volvería, pero nunca sería igual, porque ahora recordaba lo que era estar a punto de perder. Derry intentó olvidar. Siempre lo hacía. En una semana, las noticias cesaron. En un año, la gente apenas recordaría lo cerca que estuvo el pueblo de la extinción. No un final dramático de fuego, sino el borrado lento del significado. El sueño regresó. Los niños soñaban de nuevo. Los adultos también. Los sueños eran más tranquilos ahora, menos teatrales, solo fragmentos, hojas cayendo, agua oscura, una risa oída a través de las paredes. Mike Hanlon guardó sus notas. Ya no intentaba entender los patrones, solo registraba lo que quedaba. El miedo no se había ido, se había diluido. Bajo Derry, Pennywise esperaba. Sus luces de la muerte eran más tenues. Los niños aún no sentían a veces, pero el miedo llegaba más despacio. Requería más esfuerzo. Pennywise había aprendido algo que nunca necesitó saber. El miedo podía agotarse. Y también la relevancia. Recordaba a Freddy Krueger no como a un rival, sino como a una herida. Un recordatorio de que los monstruos que dependen del movimiento siempre durarán más que los monstruos que dependen del lugar. Pennywise era un lugar, y los lugares envejecen. Freddy cayó en otro pueblo riendo. Siempre lo hacía. Pero algo lo seguía esta vez. No el payaso. Una falla. Los sueños ya no se doblaban con tanta facilidad. Una vez, Freddy vio su reflejo en un espejo onírico, y no le gustó lo que vio. Más viejo, no más débil, pero conocido. Alguien, en algún lugar, recordaba las reglas. Eso le molestaba. Mike soñó con los Barrens por última vez. Sin monstruos, solo agua moviéndose sobre las piedras. Cuando despertó, supo que había terminado. Por ahora. Enterró sus notas bajo el suelo de su casa. Las historias, como los monstruos, necesitan anclas. Derry olvidaría. Pero el olvido nunca es completo. Deja manchas. Años después, un niño encontraría un globo rojo y sentiría una inquietud que no podría explicar. Años después, un hombre agotado despertaría de una pesadilla riendo demasiado fuerte. Años después, alguien preguntaría por qué Derry se sentía hueca. Nadie tendría la respuesta. Y ese fue el trato. El miedo disminuido.
El sueño restaurado. Los monstruos inacabados. Bajo el suelo, Pennywise se agitó. No sonrió, no rió. Esperó.